muy buenos días. Mi nombre es Jason Neira y estamos aquí como todas las semanas, los sábados en la mañana, con la abogada Yadira Nieves. ¿Cómo te encuentras, abogada? Muy bien, gracias nuevamente por la oportunidad y la oportunidad que me dan todas las personas de entrar a sus hogares todos los sábados en la mañana. No, pues gracias por invitarnos otra vez aquí a tu oficina. Estamos ahí. Hoy estamos trabajando desde sábado, estamos aquí con la abogada y muy felices de poder compartir contigo y que pues nos ayudes a entender tantas cosas que tienen que ver con inmigración. Han pasado ciertas cosas en la semana y quiero hablar sobre eso para que la gente que no está viendo reciba la información de la fuente, porque obviamente qué mejor que un abogado, ¿cierto? Claro sí. Siempre les decimos, en cualquier problema o situación que se encuentren ustedes de inmigración, no hay nada como hablar a un abogado, sea con la abogada Yadira Nieves o donde quieran que sea un abogado recomendado, que es la verdad de confianza, porque es muy importante. O sea, los casos de migración son casos que pueden afectar a toda nuestra familia, a nuestros amigos, pues en nuestra vida personal. Entonces, pues siempre recomendado. El número que está en pantalla, nomás se los digo para que lo anoten. En el transcurso del show siempre lo van a ver, pero con ese número ustedes pueden llamarnos, nos pueden dejar sugerencias para diferentes temas y también pueden hacer una cita completamente gratuita con la abogada Yadira Nieves. El número es el 773-336-8444, es 773-336-8444. ¿Qué te parece si comenzamos entonces a hablar, Yadira, sobre pues en las últimas semanas se ha hablado sobre el travel ban, esa restricción, digamos, de viaje para ciertos países? Ha cambiado un poquito y parece que puede afectar a nuestros amigos venezolanos también. Entonces quiero que nos hables un poquito para saber en serio qué es lo que está pasando. Sí, el travel ban no es otra cosa que una restricción limitada a personas entrar acá a los Estados Unidos sin un screening, ¿verdad? De primera intención, cuando se implementó hace 6 meses atrás, se buscaba restringir las personas que ingresaban acá a los Estados Unidos que a lo mejor no tenían la capacidad de poder hacer un clearance, o sea que no había modo de saber si pertenecían, ¿verdad?, a algún país que fuera, en este caso, terrorista, o que hubiera una agenda terrorista detrás de la entrada. Así que en ese punto se estableció este travel ban. Ese travel ban era válido por un periodo de 6 meses, que expiró el domingo pasado. Quería decir que en ese punto, ¿verdad?, había que implementar un segundo travel ban según, ¿verdad?, la política del presidente electo Donald Trump. No electo, ya presidente. Ah, bueno, ¿sí? En el momento sí. Básicamente lo que se establece con el travel ban es unas restricciones. Se incorporaron en este travel ban un país adicional, en este caso fue Venezuela, que básicamente... Y Corea del Norte. Y Corea del Norte. Y básicamente, ¿verdad?, siguen los mismos países: Libia, Siria, Sudán, Líbano. Y básicamente siguen esos mismos países con las mismas restricciones, pero se incorporan 2 nuevos países. Sabemos que, ¿verdad?, la comunidad que nos mira todos los sábados usualmente son personas que son latinas, de acá de Sudamérica, Centroamérica. Igual si son personas de Siria que hablan español y nos entienden, ¿también? Felicitaciones. También, y los hay. Claro que sí. Así que todas estas personas pues deben conocer, ¿verdad?, de qué forma se afectan esas personas de esos países. Y lo que nos concierne más, pues en este caso vamos a discutir un poquito en el caso de Venezuela, quiénes son los que se afectan, porque sé que cuando vemos la lista, ¿verdad?, y de pronto vemos un país latinoamericano ahí incluido, vemos Venezuela, la gente se alarma muchísimo, porque eso es mucha la comunidad de venezolanos viviendo hoy día aquí en los Estados Unidos, y son muchos los que tienen contactos directos, claro, ya sea sí, de estudio, de trabajo, personas que tienen familia aquí en los Estados Unidos y que viajan constantemente. Lo cierto es que la limitación que se le impuso a Venezuela es una limitación estrictamente política. Okay. Aquí no estamos hablando de que se le niega, ¿verdad?, entrada acá a los Estados Unidos a todo venezolano que tenga una visa válida. La restricción va limitada a ciertos agentes del gobierno de Venezuela. Así que, ¿y sus familiares? Y sus familiares. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos ha podido identificar ciertas personas que a lo mejor tengan lazos o tengan conexiones con países o que ya están dentro del travel ban que se está implementando, o que tengan lazos o algún tipo de conexión con actividades terroristas, ¿verdad?, o parecidas, por decirlo así. Y ante la duda, dicen en Puerto Rico, saluda. Así que en ese punto lo que se estableció fue: vamos entonces a limitar solamente a estas personas que tienen, ¿verdad?, unas posiciones específicas en el gobierno de Venezuela, para que tengan, ¿verdad?, que
que adherirse a lo que son las reglamentaciones de este travel ban, y pues lamentablemente pues hay unas limitaciones en ese caso. Todos los demás, usted es venezolano y usted me escucha, que tiene familia en los Estados Unidos, usted está aquí en los Estados Unidos y tiene su visa de trabajo, su visa de turista, usted está perfectamente bien, no hay ningún tipo de limitación para esas personas con esas visas completamente válidas. Muy interesante, porque si ves, hay cuando uno lee las noticias, y yo me comuniqué sobre la noticia en medios anglos, y yo no lo entendí de esa manera. Entonces es bueno saber, porque yo dije, uy, no, entonces todos mis amigos, aquí nuestro camarógrafo, ya los familiares no nos pueden acompañar de Venezuela, pero entonces son solamente personas relacionadas al gobierno de Venezuela. No, y te pasó a ti, me pasó a mí, de primera intención cuando yo veo la noticia, que obviamente pues empezamos entonces a detallar cuáles son los países nuevos que se habían incluido, que yo veo Venezuela, yo misma me asusté, me pasmé, yo decía, no puede ser, ¿verdad?, que se haya excluido Venezuela. Sabemos que no hay unos lazos muy cordiales entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, sí. Pero ya cuando uno pues ve las limitaciones, porque cada país tiene su limitación específica. Lo cierto es que se establecía, ¿verdad?, que no se estaba dando un ban como tal a todos los ciudadanos que fueran de Venezuela, simplemente a ciertas personas relacionadas al gobierno venezolano. Perfecto, por eso es que tienen que estar informados, y no de cualquier persona, sino alguien que sepa la ley y en serio no se confunda, porque como la abogada dijo, ella tal vez se confundió, pero después leyó y vio bien cómo es que decía la ley. Es que confunde, porque obviamente de primera intención, cuando sale el memorando, lo primero que te menciona el memorando son los países que están incluidos en el travel ban. Exactamente. Luego que tú lees el memorando, obviamente, pues detalla específicamente cuáles son las limitaciones relacionadas a cada uno de los países que están incluidos. Y en este punto, pues obviamente, pues vemos entonces lo que se establece con respecto al gobierno de Venezuela, y en palabras sencillas y simples, no es todo el mundo, simplemente ciertos agentes del gobierno de Venezuela. Perfecto, entonces ya nos quedamos ahorita sin tiempo en ese segmento, regresamos muy pronto, vamos a hablar un poquito sobre un update sobre DACA, así que quédese con nosotros, ya regresamos, el número es el 773-336-8444, ya regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de 1,000 empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa, aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo, o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. Llame ya. Actualmente el ambiente está favorable para inmigración, pero con un nuevo presidente en oficina esto pudiera cambiar pronto. Un nuevo proyecto ha sido introducido al Congreso que pretende cortar a la mitad el número de visas de migrantes. Algunos inmigrantes que se pueden ser mayormente afectados son los padres de ciudadanos americanos, y esto pudiera destrozar los sueños de una reunificación familiar. Soy Yadira Nieves, abogada en inmigración. Llame hoy para una consulta gratuita al 773-336-8444. 773-336-8444. Gracias
Gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí con la abogada Yadira Nieves y con su servidor Jason Neira. Abogada, entonces, bueno, ya hablamos un poquito sobre el travel ban. Ya sacamos de la duda tantas personas que pensaban que tal vez nuestros amigos venezolanos no iban a poder entrar a ese país, pero nos dimos cuenta que es algo más político y son los políticos y los familiares. Me gustaría, y en el último, hace las últimas semanas hicimos un show hablamos sobre esa nueva situación de DACA. Y yo sé que para las personas que os ven fue algo muy triste, es una cuestión muy complicada. Y pues que nos comenten, nos des un poquito de un update de lo que ha pasado, y tal vez al final del show hablamos tal vez sobre lo que esperamos y la esperanza que tenemos de que ojalá esto se realice. ¿Qué ha pasado sobre DACA? Yo sé que las personas al menos ya pasó la fecha, ¿cierto? Ya pasó la fecha, la última fecha hábil para poder recibir todas las aplicaciones de renovación de DACA fue el pasado jueves 5 de octubre. El Departamento de Inmigración, ¿verdad?, a modo de memorando, estableció que toda persona que tuviera DACA y que sus aplicaciones expiraran dentro de septiembre 5 del 2017 a marzo 5 del 2018, esas personas iban a tener hasta el 5 de octubre del 2017 para someter todas esas aplicaciones. Así que hasta este pasado sábado es que se tenía la ventana, ¿verdad?, de fecha hábil para poder someter entonces esas aplicaciones de renovación. Recibimos muchas personas en la oficina, ¿verdad? Sí. Muchas personas que estaban preocupadas por el estatus de DACA de sus hijos, muchas personas que tenían DACA, que querían saber, ¿verdad?, qué modo tenían de renovar. A unos se les pudieron, gracias a Dios, se les pudo ayudar, a otros lamentablemente, ¿verdad?, quedaban fuera de esos términos de la posibilidad de la renovación. Y pues la interrogante es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? Nosotros sabemos que como parte de los esfuerzos, ¿verdad?, del gobierno, precisamente era empujar al Congreso de los Estados Unidos a algún tipo de beneficio migratorio para estos muchachos que tenían DACA. Algo más permanente. Algo más permanente. Tenemos que ver esto del lado positivo, ¿verdad? Sí, yo sé que para alguien que a lo mejor es ciudadano como yo, como tú, decirlo a lo mejor suena fácil, pero no lo es, ¿verdad? Porque tenemos muchos amigos, muchos conocidos que la verdad son afectados. Mucho, ¿verdad? Compañeros de trabajo que tienen DACA, amiguitos de mi nena en la escuela que tienen DACA, y en ese punto pues sí, a uno le llega, pero tenemos que ver las cosas por el lado positivo. Lo cierto es que DACA no era nada permanente. DACA era simplemente un permiso de trabajo que, aunque alivió a muchas personas por mucho tiempo, lo cierto es que no confería ningún tipo de beneficio. Uno a veces lee en las redes sociales por qué esta gente no aplicó a la ciudadanía si tenían la oportunidad, y lo cierto es que los muchachos que tenían DACA no tuvieron nunca la oportunidad de poder aplicar una ciudadanía porque era algo temporal. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Lo que se pretende ahora es precisamente establecer un beneficio fijo, ¿sabes? Un alivio migratorio, que esos muchachos puedan gozar de una residencia, aunque condicionada, que fue el proyecto de ley que se sometió, pero que sea una residencia al fin, que tengan la posibilidad de salir, entrar fuera de los Estados Unidos, y que mientras conserven un buen carácter moral puedan, ¿verdad?, vivir de forma legal aquí en los Estados Unidos y eventualmente ajustar su estatus y conseguir, ¿verdad?, esa ciudadanía. Así que lo que nos queda ahora y lo que nos resta en este punto es esperar, ¿verdad?, esperar que el Congreso actúe. Cuando se eliminó DACA, fueron muchos los demócratas en este caso, ¿verdad?, que se levantaron de sus sillas y dijeron tenemos que actuar. Así que yo entiendo que ahora mismo está todo en manos del Congreso. Sí se sometieron proyectos de ley precisamente buscando algún tipo de reforma que cobijara a estos 800,000 muchachos que tenían DACA. Así que no es cuestión de quedarnos de brazos usados. Nosotros le vamos a seguir dando updates con respecto a DACA, porque sabemos que aunque DACA ya no está, sí tenemos que esperar, ¿verdad?, que antes del 5 de marzo del 2018 sí se firme finalmente algún tipo de beneficio migratorio para estos 800,000 muchachos. ¿Cuál es la fecha de las personas que no pudieron renovar, que por un día no pudieron renovar? ¿Cuál es esa última fecha? Digamos, cuando la mayoría de las personas van a empezar a perder esos... La fecha es la fecha que está identificada en su tarjeta, ¿verdad?, de permiso de trabajo. Hasta ese día se supone que usted pueda trabajar de forma legal aquí en los Estados Unidos. Por eso es que se espera, ¿verdad? Y fueron las fechas que el presidente dio. Y vemos que, aunque a muchos se le critica, ¿verdad?, y a lo mejor no estemos de acuerdo en muchas de las cosas que él dice o cómo actúa, la administración está haciendo, lo cierto es que la administración sí se está moviendo, ¿verdad? Han habido ciertas reuniones que se ha dado el presidente con ciertos grupos
grupos, ¿verdad?, del Congreso, tanto los demócratas como los republicanos, sí, bipartisan, como dicen en inglés. Precisamente buscando un consenso para conseguir algún tipo de alivio migratorio. Así que no todo está perdido, sabemos que hay gente que se está moviendo, inclusive el mismo presidente, ¿verdad?, por lo que ha expresado, busca que en realidad sí se le confiera algún tipo de beneficio a los muchachos. Así que es muy importante mantenernos al tanto con las noticias, continuar, ¿verdad?, esas personas que se puedan comunicar con esos representantes y esos senadores que lleven, ¿verdad?, esa voz de que necesitamos que firmen algo con respecto a DACA y que esos muchachos puedan obtener algún tipo de alivio migratorio. Así que mantenernos al tanto de las noticias. Nosotros aquí, ¿verdad?, vamos a cumplir con ese compromiso social de que si conocemos algún cambio, si de pronto algo se mueve, informarlos rapidito para que entonces todas esas personas que o tienen DACA y dio gracias a Dios que pudieron renovar esos permisos de trabajo, o que lamentablemente están a punto o no cayeron dentro del margen de fecha donde podían renovar, puedan, ¿verdad?, iniciar entonces ese procedimiento una vez esté disponible. Claro que sí, y pues como tú dices, hay que ver el lado positivo, sea bueno o malo en el presidente que tenemos en ese momento. No le gusta quedar mal con las cosas, y él en ese momento hasta políticamente le favorece. También a las personas que nos están viendo, antes de ir a comerciales, quiero comentarles de algo que me pasó a mí hace una semana, y por eso es tan importante que ustedes escuchen las noticias, que tengan la fuente como un abogado, porque si no puede pasar eso. Conocí una persona que pudo haber tenido los beneficios de DACA. Por todo el tiempo que tuvo, muchos años, no lo hizo por miedo de que pues pensaba que, como ya sabemos, la ponían a esa persona en una lista y eso, aquello, una persona con hijos y me comentaba esto y me partía el corazón de saber de que esa persona, por no tener la información correcta, no por culpa de ella, en serio, a veces porque no se sabía, por el miedo, y yo entiendo, o sea, no entendemos que pues puede haber ese miedo, no tomó esa decisión. Bueno, ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero pues nomás les digo, por eso es importante que no esperen para mañana, hagan lo que puedan hacer hoy, sea con una petición, sea visa, hay tantas opciones, pero es bueno sentarse con un abogado y tener la certeza de saber para dónde coger. Entonces, ya regresamos, y pues ya regresamos, Yadira. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de 1,000 empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya. Cientos de familias en el área de Chicago están luchando continuamente para hacer el pago de su hipoteca. Si usted se está atrasando con sus pagos, está en proceso de embargo o tiene ya una fecha de remate, necesita nuestra ayuda. Para informarse sobre todas las opciones disponibles, quizá esté a tiempo de salvar su casa, aunque ya le hayan negado la reestructuración de su préstamo, o si ya está en el proceso de embargo, todavía le podemos ayudar. La consulta es gratis. No pierda sus ahorros de toda la vida tratando de salvar su casa. Usted necesita ayuda legal. Nuestros abogados cuentan con muchísima experiencia negociando exitosamente las reestructuraciones de préstamo. Estamos disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. Llame ya. ¿Ha estado poniendo su caso de inmigración en un segundo plano? No espere hasta que sea muy tarde. Actualmente las leyes de inmigración son favorables, pero con un nuevo presidente al mando esto pudiera cambiar pronto. Un proyecto ha sido introducido al Congreso proponiendo que el número de visas de inmigrantes sea cortado a la mitad. Si este proyecto se convierte en ley, esto pudiera tener un impacto enorme en la habilidad de obtener un estatus legal en este país. Soy la abogada Yadira Nieves. El futuro de inmigración es incierto. Llame ahora para una consulta gratis al 773-366-8444. No espere más.
Llame para una consulta gratuita y confidencial y ver cómo puede asegurar el futuro de su familia en este país. Actúe ya. Llame al 773-336-8444. 773-336-8444. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí con la abogada Yadira Nieves y su servidor Jason Era. Entonces, como les estaba comentando en el último segmento, es importante que no esperen porque en serio, mañana tal vez es tarde. Es bueno que ustedes puedan sentarse con un abogado de confianza y que les dé la información. La cita contigo es completamente gratuita, ¿correcto? Correcto. Y quería abundar un poquito en lo que habías dicho y con respecto a lo que dices del tiempo. Muchas veces las personas lo dejan para luego. Cuando anunciaron la fecha de cierre de DACA, o sea, cuando anunciaron hasta hoy llegó DACA, el Departamento de Inmigración informó que todas las aplicaciones que estuvieran corriendo, o sea, todas las que se hubiesen enviado a lo mejor por correo, iban a ser aceptadas hasta ese día, ¿verdad? El 5. Ese mismo día nosotros recibimos un montón de llamadas en la oficina, personas que podían hacer, podían aplicar a DACA, y lamentablemente en ese punto no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Porque sabemos que o había que llevar la aplicación, es un papeleo enorme poder probar, ¿verdad?, los requisitos de DACA. Claro. Si la enviaba, aunque pudiera armar a lo mejor el paquete completo, si lo enviaba por correo no iba a llegar el mismo 5. Muchas cosas pasaban y es triste, ¿verdad?, ver cómo de pronto se anuncia que se acaba algún tipo de beneficio, como las personas en ese punto se mueven, ¿verdad? Cuando DACA estuvo disponible desde el 2012, entonces por eso es muy importante de que si una persona no tiene estatus legal aquí en los Estados Unidos, o si tiene un familiar que no tiene estatus legal aquí en los Estados Unidos, asesórese con un abogado. Muchas veces no le cuesta nada, por ejemplo, la oficina da la consulta gratuita, y lo cierto es que nosotros tenemos que explorar todas las alternativas que pueda tener una persona, no tan solo para conseguir algún tipo de beneficio migratorio, como lo fue DACA, ¿verdad?, que era un beneficio, que era un alivio temporal, sino muchos otros beneficios que son más a largo plazo. El ejemplo clásico, las peticiones familiares. Hace poco anunciaron, ¿verdad?, que iba a haber un cambio, se sometió al Congreso un bill precisamente para reducir la cantidad de peticiones familiares o de las personas que pudieran pedir. Y eso es un ejemplo, por decirlo así, de cómo se pueden acortar beneficios de inmigración de un día para otro y que las fechas y los términos son muy importantes. La ley es muy extensa. La ley es muy extensa, y no solamente que sea extensa, ¿verdad? La ley es muy quisquillosa, ¿verdad? Uno tiene que leer la letra pequeña, como dicen por ahí, porque muchas cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y después entonces las personas se lamentan de si lo hubiese hecho antes. Muy fácil. Si usted está en una posición, ¿verdad?, delicada, usted no tiene estatus legal, si un familiar suyo no tiene estatus legal, si usted tiene un conocido que no tiene estatus legal, simplemente que se asesoren con un abogado, ¿verdad? La peor pregunta es la que no se hace. Uno puede ir con un abogado, explicarle todo el trasfondo familiar o de esa persona y saber entonces dónde podemos acomodar a cada una de las personas y ver si hay algún tipo de beneficio migratorio. Sí. Pero hay que hacer la pregunta. No podemos dejarlo para luego porque de pronto pasó como pasó con DACA, que ese día hicieron el anuncio, se terminó DACA y entonces es que las personas llamaban, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Personas que nunca renovaron sus permisos de trabajo, personas que tuvieron DACA y los dejaron expirar, a lo mejor se le había expirado 2 o 3 semanas y nos pasó. Sí. Y que la ley cuando bajó el memo no me permitía someter esa renovación porque ya el permiso estaba expirado. ¿Cómo nosotros podemos llegar, verdad, a dejar a lo mejor expirar un beneficio así, perder un beneficio tan grande, simplemente por no preguntar? Y entonces en ese punto es muy importante, y la recomendación, ¿verdad?, no solamente como abogada, como persona y como ser humano, es que si nosotros tenemos dudas o tenemos preguntas o que pensamos que nosotros podemos eventualmente a conseguir algún tipo de alivio, en este caso migratorio, hagamos la pregunta. Porque nos vamos a sacar de duda y nos vamos a evitar el dolor de cabeza de saber que pudimos haber aplicado el beneficio y no lo hicimos a tiempo. Exactamente, no es súper importante que no dejen el tiempo pasar, que tomen esas decisiones y se informen súper bien. Pues Yadira, una pregunta que yo te quería hacer, pues estamos hablando sobre, digamos, todas esas opciones que se van cerrando, pero en ese momento, digamos, ¿tú qué dirías que es la opción más factible para una persona? Digamos, una petición, o la verdad los casos son muy... Los casos son muy complejos y uno tiene que examinarlo caso a caso. Tú puedes tener un cliente que
Por ejemplo, acá en la oficina es la práctica que mi asistente habla con la persona al momento de hacer la cita, ¿verdad? Y toma unos datos bien particulares y en base a eso acomoda, ¿verdad? A lo que pueden entender que puede hacer el procedimiento. Sí. Hay personas que vienen con la idea de un procedimiento y terminan haciendo un procedimiento completamente diferente. ¿Y por qué? Porque cada caso es bien particular. Lo importante en ese punto es que las personas se asesoren, hagan esa pregunta, exploren alternativas. Muchas veces cuando se sientan, ¿verdad? Y en el caso mío que se sientan directamente conmigo, hay muchas veces que uno va a una oficina de abogados y hablan a lo mejor con un paralegal. En el caso mío se sientan directamente conmigo y en ese punto, ¿verdad? Con las preguntas que uno sabe, como uno conoce la ley, ¿verdad? Uno puede ver y examinar qué tipo de alivio pudiera tener la persona. Hay muchas veces que las personas vienen porque quieren hacer una petición familiar y no pueden hacer absolutamente nada. Y a la vez que le preguntas, ¿has sido víctima de delito? Sí, he sido víctima de delito. ¿Y lo reportaste? Sí, tengo 10 reportes de policía. Y no saben que existe otro beneficio completamente diferente. Así que por eso es que es muy importante que las personas se asesoren con un abogado, que expresen, ¿verdad?, lo que han vivido para saber entonces dónde podemos acomodar y si existe algún tipo de beneficio migratorio. Como las personas que yo sé, y yo soy una de esos, me meten por internet, a ver, ¿por qué es que estoy enfermo en vez de ir a un doctor? Ah, yo hago eso. Bueno, Yadira, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Ya saben, el número en pantalla es súper importante, el 773-336-8444 para una cita completamente gratuita. También pueden encontrar la abogada en Facebook bajo Yadira Nieves Abogada. Y pues nada, nos vemos aquí la próxima semana. Vamos a estar hablando sobre la visa U. Así que siga con nosotros la próxima semana y todos los sábados para poder hablar de eso. Gracias, Yadira. Gracias a ustedes. Ser víctima de un delito violento es algo terrible. Si usted ha sufrido como resultado de haber sido víctima de un crimen violento, usted puede convertir este hecho negativo en algo positivo. ¿Sabía usted que como víctima de delito usted puede cualificar para una visa U y este ser su primer paso para obtener estatus legal en los Estados Unidos? Soy la abogada Yadira Nieves. Llame hoy para una consulta gratuita y confidencial 773-336-8444. 773-336-8444. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Catalán. Si usted ha recibido una amenaza por parte de su banco que puede ser desalojado de su propiedad, si de alguna manera ha sufrido una disminución en su ingreso, si su casa necesita reparaciones y no puede refinanciar porque su casa no tiene el valor que necesita para cubrir su préstamo, este mensaje es para usted. En Illinois, más de una familia de 1,000 empiezan un proceso de embargo debido a que ya no pueden continuar con los pagos de su casa. Es importante que usted sepa que un proceso de embargo tiene pasos a seguir y deben de respetarse bajo la ley. Nosotros le vamos a ofrecer toda la información que usted necesita referente a las reestructuraciones de préstamo y una defensa de embargo. Las consultas son completamente gratuitas, 24 horas, 7 días a la semana de información. Llame ya. Usted necesita ayuda y nosotros se la vamos a ofrecer. Llame ya.